Nos metemos ahora con los números de este lunes. Importantísimo para toda Europa este número. 54,7% de los votos obtuvo Maya Sandu para ser reelecta como presidenta de Moldavia. Moldavia, un país muy chiquito del extremo este de Europa, que limita con Ucrania, que limita con Rumania, y es un país que está en el corazón de las disputas que se están dando desde hace tantos años entre todo ese bloque de naciones que tienen una parte inclinadas hacia Rusia y otra parte inclinada hacia lo que sería Europa occidental. Ese desgarramiento que están viviendo desde hace tiempo países como Ucrania, como la propia Moldavia, como en su momento Bielorrusia, como Georgia, como incluso en otros matices Hungría, Eslovaquia. Bueno, esa discusión en pocos países se ha vivido con la intensidad con la que se ha vivido en Moldavia. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hay toda una región que es la que fronteriza con Ucrania, que se llama Transnistria, que está ocupada hoy por fuerzas separatistas apoyadas por Rusia. Es decir, hay pareciera una especie de capítulo previo a la situación actual de Ucrania. Y al mismo tiempo que está esa fuerza prorrusa, separatista, queriendo hacer que Moldavia siga estando bajo la órbita rusa, hay toda una fuerza que crece en el resto del país que quiere acercarse a Europa occidental. Bueno, eso se condensó en estas elecciones. Maya Sandu, europeísta, quiere impulsar la participación en la Unión Europea y había quedado primera en la primera vuelta, pero muy cerca de un candidato prorruso que abiertamente quiere llevar a Moldavia a los designios de Vladimir Putin. Y había denunciado la propia Maya Sandu que esos comicios habían sido un escándalo por el nivel de injerencia rusa, intimidación, gente que denunciaba que se estaban comprando votos con dinero que llegaba desde el Kremlin, todo tipo de interferencia y de ciberataques, manipulación electoral de todas las formas posibles. ¿Para qué? Primero, para que Sandu pierda y ganara el candidato de Putin. Y segundo, para que fuera derrotado un referéndum, un plebiscito donde se le preguntaba a los moldavos, ¿quieren que algún día el país solicite la adhesión a la Unión Europea o no quieren? Bueno, a pesar de todo eso, el referéndum salió que sí, que la mayoría quiere pertenecer a la Unión Europea, y Maya Sandu, contra todo, esta campaña logró ser reelecta, así que mala noticia para Vladimir Putin, que va a tener que seguir lidiando con una Moldavia que pretende ser independiente. Segundo número del día. Nos venimos aquí a la Argentina, dato importante, esto se celebra desde ayer en la Casa Rosada en la República Argentina. 2,9% crecieron interanual en octubre las ventas minoristas en la Argentina. Recordemos el estado de situación de lo que han sido estos 11 meses ya, si tomamos como referencia el momento de la asunción de Javier Milei en la Argentina. Esa hiperinflación a rumbo a la cual iba la Argentina, una hiperinflación que estaba en el orden del 25% de inflación mensual, que el gobierno logra de alguna manera bajar con medidas muy drásticas de ajuste fiscal. Uno de los, probablemente quede como el ajuste fiscal por el corto plazo en el que se hizo el ajuste y por lo drástico de lo que fue el ajuste, de los ajustes más grandes de la historia argentina. Eso logró evitar la hiperinflación, o en todo caso que se profundice en la hiperinflación, al punto de que hoy ya estás hablando de una inflación que está por debajo del 4%, con proyecciones de menos de 3% mensual, cuando tenías 25%. Pero claro, ¿el costo cuál fue? Y el costo fue una caída drástica del salario, pero drástica, y de la mano de la caída del salario, una caída drástica del consumo que llegó a estar en los primeros meses de 2024, en las comparaciones interanuales, si uno veía enero, febrero, marzo, casi 20 puntos abajo respecto de los mismos meses del 2023. Que hoy se esté hablando ya de un número de crecimiento del consumo en comparación con el año pasado, si comparáramos con el mes anterior sería de 7%, bueno, ya habla de un dato claro de que no solo bajó la inflación, sino que empieza de a poco a recuperarse también el poder de consumo del salario. Es una noticia importantísima para la Argentina, que tiene ahora el desafío por delante de sostener
las dos tendencias, de que al mismo tiempo que la inflación siga bajando, el poder de compra del salario siga creciendo. Esto Argentina no lo pudo hacer nunca prácticamente en su historia. Veremos si esta vez es diferente. Vamos a ver las caras, ¿te parece?, de este lunes. Ali Suleiman al-Asi, espía sirio a las órdenes de Teherán, capturado en una operación especial israelí el 19 de julio, pero claro, nos enteramos en estas horas de este caso que revela lo profusas que son las redes de espionaje, las redes de terrorismo que tiene la República Islámica de Irán en todo Oriente Medio. Redes que, como sabemos, llegan a Israel, lo contamos aquí, cómo Israel desbarató y detuvo a varias personas que estaban trabajando como espías iraníes, algunos de ellos palestinos viviendo en Cisjordania, otros israelíes, ciudadanos israelíes también que habían sido comprados por Irán. Claro, Siria e Irak son territorio fértil, ni hablemos de Líbano o de Gaza, por supuesto, para este tipo de operaciones. Bueno, Ali Suleiman al-Sisi estaba recopilando información importante desde la frontera con Israel y también desde la frontera con Irán, sirviendo como un agente clave para la Guardia Revolucionaria iraní y para planes que está desarrollando la Guardia Revolucionaria para volver a atacar a Israel una vez más. Por eso era fundamental para las fuerzas de defensa capturarlo. Así que en una operación, un grupo comando ingresó a Siria, lo identificó y lo capturó. Y acá es clave que no fue una eliminación como ocurre con otros jefes, con muchos jefes de la Guardia Revolucionaria y de grupos terroristas afiliados a la Guardia Revolucionaria iraní que han sido abatidos por Israel en el último año. Aquí era clave recuperarlo por toda la información que tiene y que puede contar. Bueno, ayer entonces se confirmó la noticia de que en esta operación fue capturado este hombre clave para la estructura terrorista de Irán en Siria y en todo Oriente Medio. Segundo rostro del día, bueno, hablando de crimen organizado, nos venimos aquí, a América Latina. Midense Okeli Martínez Turcios, exdiputado hondureño que confesó su papel en una trama de narcotráfico en los Estados Unidos. Se declaró culpable de conspirar para vender cocaína a los Estados Unidos y es una confesión que muestra primero el nivel de avance de la narcopolítica en Honduras y que es un dolor de cabeza gigantesco para la actual familia presidencial. ¿Por qué? Porque su participación en el narcotráfico ligado a uno de los principales carteles hondureños, que son los Cachiros, lo ata directamente con miembros de la familia de Xiomara Castro y de su esposo y expresidente Manuel Zelaya. Entre otras cosas, porque hay que recordar aquí que hace algunos meses renunciaba a su cargo como vicepresidente del Congreso Carlos Zelaya, que es el cuñado de la actual presidenta Xiomara Castro, el hermano del expresidente Zelaya, luego de que emergiera un video, una cámara oculta, en la cual él confesaba que había tenido reuniones con narcotraficantes, donde se hablaba de que narcotraficantes ligados a los Cachiros le habían acercado el nombre de Martínez Turcios y que su hermano, es decir, el entonces presidente Zelaya, había evaluado nombrarlo como ministro a Martínez Turcios como parte de un acuerdo y de una conspiración junto con los narcos para darle un lugar o darle cobertura a los narcos dentro del gobierno. Bueno, claro, la aparición de ese video lleva a Carlos Zelaya a renunciar, lleva también a Xiomara Castro a terminar un convenio de extradición con los Estados Unidos, entre otras cosas para evitar que sea extraditado a miembro de su familia. Pero lo que esto preocupa es que Martínez Turcios, que ha decidido colaborar, que se ha declarado culpable, empiece a prender el ventilador y empiece a hablar, si es que efectivamente se comprueban estos vínculos, de hasta qué punto hay sectores de la actual familia gubernamental ligados al narcotráfico. Recordando el antecedente de Honduras, que es el país, insisto, donde más ha avanzado la narcopolítica o donde más ha quedado al desnudo, que el expresidente
de Honduras. El antecesor de Xiomara Castro, que es Juan Orlando Hernández, de un partido contrario, hay que decirlo, a Xiomara Castro, está en este momento preso en los Estados Unidos con una condena a 20 años de cárcel, precisamente por también ser parte de la estructura de narcotráfico y por haber permitido que durante años se pasaran varias toneladas de cocaína a los Estados Unidos, recibiendo millones de dólares a cambio.